la muerte como un simple cambio de nombre y forma. Comparación entre la visión hinduista y la cristiana. Hay un concepto que a mí me apasiona del hinduismo y creo que lo diferencia absolutamente de las religiones, por lo menos como el cristianismo, el judaísmo, el islam, es el concepto de que todo es cíclico. Aquí estamos acostumbrados a que las cosas se crean, crecen y mueren. Y y en el hinduismo la visión es diferente. Hay un proceso de crecimiento, es cierto, de nacimiento, de crecimiento y de muerte, pero luego el ciclo continúa. Todo lo que está sometido en este mundo, en este universo, sigue estos ciclos. Si es este precioso árbol de aquí, antes de que naciese, está bajo tierra, en estado de semilla, y ahí tiene involucrado lo que será ya ese árbol. Y eso es lo que en la filosofía Vedanta se llama un estado no manifestado. Es decir, antes de que el árbol emerja en la tierra, como lo vemos ahora, pues ha estado trabajando bajo tierra en una semilla y que, como os decía, lleva involucrado este precioso árbol. Ese árbol va a ir crecer, va a ir creciendo y va a ir dejando semillas que van a dar lugar a otros árboles. Y al final, cuando el árbol llega a su fin, pues simplemente colapsa y toda su materia orgánica regresa a la materia original. Y ese es el concepto que nos tenemos que fijar. Y fijaros, yo os pido un esfuerzo que hagáis, que es que todo lo que veis a vuestro alrededor, cualquier cosa que tengáis, la silla, la habitación, vuestra casa, vuestra ciudad, vuestro país, todo está sometido a este ciclo de estados manifestados y estados no manifestados. Hay un verso precioso del Gita, que os lo digo de memoria, que dice: el estado de todos los seres antes de nacer es no manifestado, en vida es manifestado y tras la muerte vuelve a ser no manifestado. Si solo pensamos a nivel universo, que a mí me encanta, y lo vemos con el Big Bang, pues ahí vemos un poco la idea del Big Bang, pero que le falta la continuidad esa que te da el Vedanta, ¿no? Y al final el Hoyle descubrió que las estrellas se están alejando, es decir, corresponden a un periodo de crecimiento, y de ahí dedujeron que antes de esa expansión, toda la masa infinita del universo, que eso cuesta bastante entenderlo, pues estaría concentrada en un punto que es lo que daría lugar al Big Bang. Pero si aplicamos la filosofía de Vedanta, antes del Big Bang seguramente habrá un universo precedente, un precioso universo como este, que colapsó y pasó de estado manifestado a no manifestado en el Big Bang. Y es por ello que en el hinduismo existe un único Dios, porque casi todas las grandes escuelas hinduistas son monoteístas, que es Brahman, pero que tiene tres formas diferentes, nombres y formas diferentes, que son Brahma, que es el creador; Vishnu, el protagonista del Gita, que se encarna en Krishna, que es el perseguidor del universo; y luego el destructor, que es Shiva, destructor en el sentido de que es un ciclo que va a volver a iniciarse. Este concepto de nombre de ciclos, junto con el de nombres y formas, yo creo que sitúan al hinduismo en una posición muy de ventaja en este mundo global y en donde la ciencia se expande cada vez más rápidamente, que es el concepto de nombres y formas. Básicamente es: yo ahora soy, o este árbol, este precioso árbol, es la forma árbol con el nombre árbol, y está sometido a las leyes además de espacio, en el sentido de que cuando estaba no manifestado, este espacio que está ocupando no lo ocupaba; del tiempo, el árbol durará una serie de tiempos; y el principio de la causalidad. La causalidad en este caso ha sido la semilla. Entonces, todo lo que vemos en este universo, todo, absolutamente todo, está sometido al espacio, tiempo y causalidad en términos occidentales, o al nombre y forma en términos del Vedanta. Y te pido que hagas de nuevo esa reflexión y mires todo lo que hay a tu alrededor. Si lo puedes reducir a nombres y formas, es que es
es temporal, tiene un ciclo de estos, y al ser temporal no puede ser algo, en terminología del Vedanta, no puede ser lo real, la realidad absoluta, no puede ser Dios. Y es por eso que en el Jnana Yoga se utiliza el neti neti, que es no es esto, no es esto. Este árbol es nombre y forma, por tanto no es Dios. Estas gafas son nombre y forma, este hombre es nombre y forma. Y eliminando todo esto, al final vas a encontrar a Dios. Pero bueno, me he ido un poco por las ramas. Al final, bajo este punto de vista, en Occidente creo que nos está preparando a la sociedad para el momento de la muerte. La visión y en Occidente la gran mayoría es consciente de que tiene un alma, por lo tanto no debería ser algo tan traumático. Pero en el hinduismo se considera pues que la muerte no es más que un cambio de nombre y forma. Y eso es importante porque después de ese cambio de nombre y forma el ciclo continúa. Y eso nos lleva a la conclusión de que nuestra alma es infinita. Y hay varios versos preciosos del Gita. Hay uno que dice que tal y como el hombre desecha sus desgastadas ropas, el alma desecha el desgastado cuerpo. Y eso es lo que también podemos aprender de Oriente, que es esa visión cíclica y que nos ayuda a enfocar de diferente forma el tema de la muerte. Muchísimas gracias. Om Namaste.